Señores, gracias por la puntualidad a aquellos que ya estuvieron. Vamos a dar inicio a la nueva clase de estudios sociales. Antes de ello, vamos a hacer un breve resumen. Por favor, levante la mano el que quiera participar. Esa es su evaluación. Muy bien. A ver, ¿qué tema estudiamos la semana anterior? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, señorita. El feminismo. ¿Quién me dijo? Jiménez dice. ¿Jiménez? ¿De qué curso? Del C. Muy bien. ¿Por qué surgió este movimiento feminista, señor Jiménez? Por la lucha de las mujeres. Querían sus derechos. Correcto. A ver, muy bien. A ver, otro estudiante. ¿Qué objetivos lograron este movimiento feminista? A ver, un hito. De los derechos de las mujeres. Por los derechos de la mujer. A ver, señor Calama, le escucho. Luchar por los derechos de la mujer. ¿Entre ellos cuáles? Yo. Como el voto. Correcto. El voto, ¿qué más? El voto que le permitió participar en la política del país a la mujer, ¿no es cierto? A ver, señor Guayanay, ¿cuál otro derecho? No, dicen Vargas. A ver, señor Vargas. Querían conseguir la igualdad social y económica también. Más que la igualdad social y económica, el principal. La política. No. También cómo eran las mujeres antes y después. Su liberación. Tener los mismos derechos que los hombres, las mujeres. Correcto. ¿Quién me dijo eso? Señora Ayo. El señor Ayo, muy bien. Igualdad de género, muy bien. A ver, señor Guayanay, está alzando la manito. Antes de que se den estos movimientos, ¿cuál fue el papel que desempeñó la mujer en la sociedad? Como sirvientas. Labores de la casa. Yo dicen como sirvientas. Sirvientas, ¿qué más? Tenía derechos. Amas de casa. Cuidaban a los hijos. Crianza a los hijos, cuidado de la familia, muy bien. Eran tratados como un objeto de una pertenencia de alguien. Exacto, incluso como objeto sexual. Muy bien. Y hoy, ¿cuál es la situación actual de la mujer? Ellos pueden votar. Ya, ¿qué más? Que ya no son esclavos. La protección contra las cosas sexuales. A ver, uno solo, así no. Uno solo. Consiguieron la igualdad Ya, social. sí. A ver, señor Andrango Jeremy. A ver, señor Vivanco. Señor Vivanco, ¿me escucha? Sí. Ya. Consiguieron, ahora tienen los mismos derechos que los hombres. Correcto. ¿En qué más trabajan? ¿En qué se desempeñan? En los campos laborales que ellas decidan. ¿Cómo cuáles? Profesora, ¿Qué más? secretaria. ¿Qué más? Y no solo eso, en la política. Recuerde que en nuestro país inclusive tenemos mujeres que están con cargos muy importantes como son ministras de educación, correcto, alcaldes, ministros de educación, ministros de gobierno. Entonces, eso es lo que ha logrado gracias a los movimientos feministas. Muy bien, quisiera que alguien me recuerde qué pasó hace 6 meses, en el mes de octubre, y que de igual manera se suspendieron las clases. A ver, señor Moya, quisiera que me ayude. A ver, señor Ayo. Dicen hubo el paro por lo que iba lo que iba a subir la gasolina, dicen ustedes. Correcto, porque se nos quitó el subsidio. Sí, muy bien, señor Ayo, ¿no es cierto? Pasó con respecto a ese subsidio. ¿Qué se dio? Se dieron las protestas por la alza de combustible. ¿Por parte de y quién logró que no se dé? Los transportistas. Ya, pero ¿quién organizó? Y el pueblo. ¿Pero el qué pueblo. parte del pueblo? Recuerda, La clase baja. no, clase baja. ¿Qué grupo? ¿Dónde se dio Los agricultores. Ya, por ahí. A ver, señor Elías Chávez.
El grupo indígena, correcto. Muy bien. El tema de hoy que vamos a ver es justamente el movimiento indígena, que gracias a ellos también, debido a las constantes luchas que han tenido a lo largo de la historia, han logrado conseguir sus objetivos. Muy bien, entonces el tema de la clase de hoy es el movimiento indígena. Antes de ello voy a darle a conocer la destreza para esta clase, como es identificar y contextualizar las reivindicaciones del movimiento indígena para comprender las razones de su invisibilización. ¿Qué quiere decir invisibilización? Que no se les tomaba en cuenta. Y su exclusión milenaria, siempre eran excluidos, discriminados por su condición de ser indígena, siendo que es nuestro grupo nativo propio de nuestro país. Lamentablemente era el grupo más discriminado, el grupo más relegado de la sociedad. Muy bien, este movimiento indígena aparece en el siglo XX. Es un movimiento que busca reivindicar, es decir, reclamar sus derechos, el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas en contra de la discriminación y el etnocentrismo producido desde la época colonial. ¿Qué quiere decir etnocentrismo? ¿Alguien me ayuda? Alce la manito. A ver, señor Calama, ¿qué será el etnocentrismo? A ver, Dylan, señor Dylan. Que se preocupan por sus propios medios y solo ven para ellos. Pero etnocentrismo, ¿de qué vendrá? Etnocentrismo. ¿No? Etnocentrismo quiere decir que un grupo étnico se siente superior a otro. Entonces, en contra de esto, los movimientos indígenas lucharon, porque que hay diversidad de grupos étnicos, lo hay, pero nadie somos de diferente condición. Todos somos seres humanos y por lo cual nos merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Para realizarse estos movimientos indígenas tenemos como antecedentes los siguientes. A ver, alguien que me ayude con la lectura de la diapositiva. A ver, sí, antecedentes. Antecedentes. En el Ecuador coexistimos 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas, totalmente diferenciados, los cuales somos descendientes de los grupos originarios que poblaron el territorio ecuatoriano. Desde hace miles de años y nuestra presencia histórica determina el carácter pluricultural y multiétnico del país. Sin embargo, desde la conquista española, los derechos históricos y las libertades políticas de nuestros pueblos han sido constantemente violadas. Muy bien. ¿Qué quiere decir 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas? Nacionalidad es el lugar de donde procede ese grupo étnico y pueblo es donde habita un determinado grupo de personas. ¿En contra de qué aparecen estos movimientos indígenas? Que prácticamente, como le había dicho, desconocían su existencia, siendo el grupo propio de nuestro país, siendo nuestro grupo nativo. Otra de las políticas en contra de nuestros movimientos indígenas eran que asimilarnos a la fuerza, es decir, obligarnos a estudiar, a adaptar una sola lengua, una sola religión, una sola forma de educación, un solo sistema de ley y una sola costumbre. Es decir, dejando a un lado las costumbres y tradiciones de todos estos pueblos indígenas. Para esto se da una serie de revoluciones, una serie de sublevaciones en las cuales lamentablemente nuestros indígenas lo único que encontraron fueron la muerte. Y es así como nuestra existencia como pueblo indígena dice, pese a los intentos de asimilación, los pueblos indígenas resurgen a través de las organizaciones y de lucha permanente. Es decir, comienzan a organizarse en grupos que van a pedir derechos, así como los obreros. Los obreros, ¿qué formaron para exigir sus derechos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué formaron los obreros para exigir sus derechos? A ver, señor Villalobos, ¿qué formaron los obreros?
Señor Villalobos. A ver, señor Dylan. Señor Dylan, No. ¿qué formaron? Un sindicato para que entre todos pudieran alzar la voz. Correcto, es la protesta de voz, los sindicatos. En cambio, aquí nuestros indígenas comenzaron a organizarse para asimismo pedir sus derechos, exigir sus derechos. Frente a la conquista española, héroes como Atahualpa, Rumiñahui y Jumandi combatieron para la defensa de nuestra soberanía, es decir, de nuestra independencia como pueblos indígenas. Otras de las sublevaciones tenemos en el tiempo de la colonia y en la época republicana, como es uno de los principales líderes, Fernando Daquilema, Julián Quito. Fernando Daquilema, quien exigió que se elimine el diezmo. ¿Alguien sabe qué es el diezmo? El 10% de su sueldo. ¿A quién tenía que pagar? Muy bien. A la iglesia. Correcto. ¿Quién me contestó? Señor Vivanco. Muy bien, señor Vivanco. Así como también exigía que se elimine todo trabajo forzoso y que lamentablemente no era remunerado, no era pagado. En los años 40 del siglo pasado se crea la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, impulsada por nuestras líderes del pueblo de Cayambi, como es Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Recuerde que inclusive vimos a ellas en el movimiento feminista como representantes de nuestro país. Dolores Cacuango junto con Tránsito Amaguaña, que de igual manera exigían la preservación de su idioma quichua, así como también el derecho a sus tierras y sobre todo una educación intercultural bilingüe. ¿Qué quiere decir intercultural bilingüe? ¿Alguien que me pueda ayudar? A ver, señor Ramírez, ¿qué quiere decir educación intercultural bilingüe? El de que empieza a hablarse ya varios idiomas. Pero especialmente que el idioma de ellos, que era el quichua, sea aprendido en otros grupos étnicos, así como el nuestro, también adaptar el idioma a las escuelas, dicen. Correcto, muy bien. Continuamos. Bien. La FEI jugó un papel importante en esta lucha por las tierras, la educación, exigiendo mayores salarios, abolición de las formas tradicionales de explotación y de servidumbre. ¿Qué quiere decir abolición? Que eliminaron con estas formas con respecto a nuestros indígenas sobre la explotación. En 1972, se dio paso a un proceso organizativo propiamente indígena y campesino con la Constitución de Ecuador, como es el Runacunapag, Richarimimuy y el Ecuarunari, hoy Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador. Para 1980 se crea la Confederación Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, conocida como CONFENAI. En 1980, la CONFENAI y el Ecuarunari deciden construir un solo Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador como CONACINE, el mismo que en 1986 se convierte en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE. Y la CONAIE, en su afán de organizar a los pueblos indígenas de la costa, crea la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana, COICE, la misma que posteriormente se convierte, es decir, pasaron a formar parte de la CONAICE todas estas nacionalidades indígenas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? tomarte la leche. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Un poquito. A partir de estas organizaciones se inicia un cuestionamiento en cuanto a la estructura del Estado, por lo que busca construir un Estado plurinacional. ¿Y qué es un Estado plurinacional? A ver, ¿quién me ayuda? Señor Andrango, ¿qué es un Estado plurinacional? De las diferentes culturas en una sola, dice. Correcto. Principio que le permite garantizar sobre todo sus derechos colectivos e individuales para nuestros pueblos
indígenas, basado en la idea de que los pueblos indígenas son diversos, pero todos somos iguales, por lo que se buscó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivos, es decir, para todos. Y dentro de esos objetivos, que gracias a las largas luchas a través de la historia, se lograron lo siguiente: consolidar, es decir, fortalecer las nacionalidades indígenas y pueblos del Ecuador, es decir, darles mayor fuerza, conocimiento de que son parte de nuestro pueblo. Otro de los objetivos: luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y recursos naturales. Fortalecer y desarrollar la educación intercultural bilingüe, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y luchar contra el colonialismo y el neocolonialismo. ¿Qué es el colonialismo? ¿Alguien que me pueda ayudar? Señor Dylan, ¿qué es el colonialismo? Luchar contra el colonialismo, dice. A ver, señor Anthony Joel, ¿qué es el colonialismo? Es donde varias personas se unen para contradecir algo. No. Recuerde que nosotros fuimos colonia de España. A ver, señor Zurita, ¿qué es el colonialismo? Señor Zurita. Elías Chávez. El colonialismo es sobre defenderse de la colonización, básicamente. Defenderse de potencias mundiales que nos dominan directamente. Eso le decía, recuerde que nosotros fuimos colonia de España. Ellos fueron los que nos impusieron sus leyes directamente. Ellos nos gobernaron, nos dirigieron, nos explotaron. ¿Y el neocolonialismo qué será, en cambio? ¿Qué será el neocolonialismo? A ver, señor Zambrano, ¿qué es el neocolonialismo? Es un sistema que controla la economía y la política de los países. Correcto, indirectamente. El colonialismo directamente, el neocolonialismo indirectamente. Para que usted me entienda, por ejemplo, Estados Unidos nos tiene dominados ¿a través de qué? A ver. Dinero. A ver, señor Zambrano, ¿a través de qué? ¿Qué es lo que utilizamos de ellos? Sus productos. Aparte de eso, lo principal, ¿qué manejamos económicamente? Lo que es la exportación. El dinero. ¿Y cuál es ese dinero? ¿Cómo se llama? El dólar. Correcto, ese es un tipo de neocolonialismo. Vean. Estamos indirectamente a través del utilizando la moneda de Estados Unidos. Otro de los objetivos: fortalecer la identidad y formas de organización social propias. Ya. Así como también construir una sociedad intercultural. ¿Qué quiere decir una sociedad intercultural? A ver, ¿quién me puede ayudar? Una sociedad intercultural, ¿qué quiere decir? A ver, señor Ramírez. Su propia cultura. No, a ver, señora Niloa, ¿qué quiere decir intercultural? Le escuchamos, señora. Que hay varias culturas. Y por el mismo hecho que hay varias culturas, ¿qué debe haber entre esas culturas? A ello llamamos interculturalidad. ¿Qué debe haber entre esas culturas? Un jefe. No. O algo. No, a ver, ¿quién más me puede ayudar? Que el mismo hecho que hay diversas culturas, ¿qué debe haber entre esas culturas? Porque todos somos iguales. ¿Qué debe haber? Señor Andrango, a ver, ¿qué es interculturalidad? Donde están varias culturas y entre ellas debe haber respeto y comunicación entre ellas y así. Correcto, muy bien. Debe haber ese respeto mutuo, es decir, una interacción horizontal. ¿Y qué quiere decir una interacción horizontal? Que todos somos iguales, nadie está encima de otro. Si fuera una interacción vertical, ahí sí sería uno sobre otro, pero es una interacción horizontal, es decir, mutua, respeto mutuo, reconocer, y no solo reconocer, sino ser partícipe de esas culturas. Otro de los objetivos: promover el ejercicio y respeto de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y por último, lograr
la igualdad y la justicia en la sociedad. Muy bien, señores estudiantes. Como representantes de nuestros pueblos indígenas, tenemos a dos mujeres, como es Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Dolores Cacuango. A ver, señor Zambrano. Señor Zambrano, le escuchamos. Señor Ya, Dolores Cacuango. Mamá Dolereyuk, activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos, reconocida por ser la impulsora de las escuelas de alfabetización y una de las referentes del feminismo ecuatoriano de principios del siglo XX. Correcto, es lo que habíamos manifestado incluso que como también tenemos dentro del feminismo. Y por último, con Tránsito Amaguaña, ¿quién me ayuda? A ver, señor Vargas, le escuchamos. A ver, señor Vargas. Dice, hay que luchar por todos equitativamente, bonitamente, honradamente y racionalmente. Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Y a mí me ella no traicionó. No traicionó a su sangre, a su pueblo. Es decir, no entrega a cambio de nada. Sigamos. Mujer líder. Mujer líder indígena ecuatoriana y activista comunitaria. Luchó por los derechos de los pueblos indígenas. Impulsó la fundación de escuelas bilingües en español y quechua. Rostro olvidado de los olvidados en América Latina. Muy bien. Bien, señores, esto es en cuanto al movimiento indígena. ¿Alguna pregunta, señores? Y si no, pasamos a ver un videíto sobre el movimiento indígena. ¿Alguna pregunta? Vale, sí. Ya, entonces, por favor, atentos al video. Los indígenas de Ecuador están furiosos y dispuestos a hacerse oír. Miles llegaron en los últimos días a Quito para protestar contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Los ajustes implican el fin de los subsidios, lo que provocó una disparada de los precios de los combustibles. Vamos a la lucha, porque este nos afecta a nosotros, nos mata la vida de cada uno de los seres humanos. Además nosotros somos mamases, madres, hermanas, ahí estamos luchando para defender este derecho que lo queremos y tenemos que alcanzar. No haga burla con el movimiento indígena. Los policías nos siguen, militares, con las bombas lacrimógenas. Nosotros luchamos por nuestros derechos, señores. ¡Abajo el paquetazo! Los pueblos originarios de Ecuador representan una cuarta parte de la población de 17.300.000 personas. Son temidos por su coraje y capacidad de organización en la protesta. La mayoría acata los lineamientos de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, que en 1990 impulsó el primer levantamiento aborigen en Ecuador, movilizando a miles hacia Quito. Desde entonces han escalado posiciones, ocupando ministerios, altos tribunales y embajadas. Junto a otros sectores, las protestas indígenas han derivado en el derrocamiento de los expresidentes Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. Ahora tienen en la mira a Lenín Moreno. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. El país está paralizado. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. ¡Fuera Moreno, fuera! Un 68% de los pobres en Ecuador son indígenas. Miles viven en aldeas todavía sin electricidad ni agua potable.
La mitad de los niños aborígenes menores de 4 años sufre de desnutrición crónica, según estadísticas del gobierno. Las medidas de ajuste encarecerán el precio de su producción agrícola, pero sobre todo los indígenas le temen a una inflación generalizada. Por eso llamaron a intensificar la protesta hasta que Moreno dé marcha atrás, y están resueltos a quedarse en Quito el tiempo que sea necesario. Bien, como ustedes pudieron observar y escuchar el video, vemos que a pesar de tantas movilizaciones, no se logra todavía aún conseguir lo que realmente, que por derecho les corresponde a los indígenas. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención y participación. Nos estaremos viendo la próxima semana.